Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro mucho gusto Soy Crowdfunding especial de esta noche y se une a nuestra conversación hoy Felipe Tascón, CEO y fundador de Mesfix y también el nuevo presidente de la Junta Directiva de Colombia FinTech. Estamos muy felices de tenerte acá, Felipe, con nosotros y buenas noches, bueno, buenas tardes. Gracias, Ray y Nico, por la invitación. No, feliz de estar con ustedes y la conversación. Súper. Niki, bienvenido hoy también a nuestra conversación. Estás por Hola fuera, Rey, veo. gracias. Sí, hoy fuera de la base, pero muy contento, muy esperado este mucho gusto con Felipe, con Sí, Felipe, Mesfix. para los que no saben, ha sido nuestro compañero de crowdfunding desde hace muchísimo tiempo. Él es uno de los primeros fundadores, emprendedores de crowdfunding en Colombia. Nos va a contar todo ahorita. Pero antes, Felipe, queríamos empezar con, perdón, una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué es crowdfunding para ti? Ok, bastante significativa, pero bueno, nada, crowdfunding, por principio, digamos, alejándome de la parte normativa y legislativa, lo cual tiene un montón de tintes, pues nada, es un principio de economía colaborativa donde muchas personas se unen con un propósito en el cual pues requiere un fondeo y ese fondeo pues es lo que se radica en tener ese crowdfunding básicamente. Ese propósito pues típicamente ya a nivel normativo hay 5 características, 2 reguladas sustancialmente y 3 que tienen uno en el tinte, en el caso de Colombia y en la mayoría de las jurisdicciones mercantil, que es sobre activos. Los 2 primeros que son regulados es deuda y equity, y los 2 que no son regulados, pues son rewards y donaciones, ¿no? Que eso es un poco como el universo de crowdfunding. Súper. Me gusta que hablas del propósito. Y siempre que tenemos un invitado y ya vamos terminando, ya casi terminamos esa serie, siempre se habla un poco de ese objetivo, que es más importante que el dinero, ¿no? El propósito del recaudo. Y bueno, cuando nosotros abrimos y me trae mucha emoción siempre hablar de Mesfix, porque Mesfix ha sido ese compañero desde que empezamos que está ahí con nosotros en Colombia FinTech y todo. Em, Perdón, me perdí. Mesfix siempre ha estado ahí y siempre ha sido fuerte y es uno de los pocos que sigue vivo desde que nosotros empezamos. Entonces, como ese iniciador, como ese trendsetter, por decir de alguna manera, del crowdfunding, em, queríamos que nos compartieras un poquito de cómo ha sido el nacimiento, crecimiento y la evolución del crowdfunding en Colombia. ¿Qué has podido vivir en esos, que me imagino, 10 años? Nos vas a contar cuándo empezaste, pero ya van una década o más. No, casi, pero se sienten como 2 décadas. Pero sí, pues nada, un poquito, a ver, yo creo que esta historia en particular Colombia, tuvimos la suerte y el challenge de nacer en uno de los países más regulados del mundo en el sector financiero. Y eso pues implica una cantidad de obligaciones que normalmente no ocurrían en otras jurisdicciones, ¿no? Y es parte del por qué, digamos, los modelos de crowdfunding en el mundo pues han tenido una evolución significativamente más acelerada que nuestra jurisdicción. Y hay una cantidad de modelos de negocio basados en crowdfunding mucho más amplia en Latinoamérica que en Colombia, ¿no? Eso es sustancialmente claro. Esos retos pues requieren muchísimo. Volviendo a la historia, pues nada, un poquito, Mesfix nace en el 2014 como compañía y como sociedad, digamos, en un ejercicio bastante, eh, digamos, hay una definición que me dio un socio capitalista y es que el emprendimiento es un acto basado en la ignorancia. Y es que uno literalmente no sabe lo que se está enfrentando hasta que tiene que vivirlo. Y en ese ejercicio, pues,
Han sido muchos años, muchos aprendizajes, sin duda. Nosotros fuimos el primer modelo claro, completamente compliant bajo la ley, basado en ley mercantil como tal, porque estamos basados en un propósito de activos, básicamente, que es pues las facturas. Y mucho antes de la licencia de crowdfunding que lanzó la URF para Colombia, ¿no? Y que pues hoy es una licencia que utiliza alguien como Dado Censo de la Bolsa de Valores y que, bueno, otros ya están empezando a aplicar, sino que pues ha tenido unos límites sustancialmente importantes, y parte de lo que hicimos nosotros desde la asociación y junto a ustedes y otros en el mismo sector fue poder promover y aportar dentro de esa normatividad para construir, ayudarla a construir a la URF basado en la experiencia, cómo eso funcionaba, ¿no? Pues un poquito, si quieren les cuento sobre la historia muy rápida para que le tengamos el timeline. Sí. Eh, y digamos, para los que no conocen el producto también, que creo que es mucho más fácil entender qué hacemos y cómo lo hacemos para los que no nos conocen. Pero en resumen, esta historia, digamos, tiene tres etapas y han sido casi una década, eso sí es verdad. En ese ejercicio nosotros luchamos los primeros años por lograr ese product market fit, poder probar que el crowdfunding era un mecanismo viable en Colombia, con restricciones muy claras en el lado financiero y difíciles. Y nosotros lo logramos estructurar en 2 años basado en 2 principios. Uno, articular una pasarela de pagos en la mitad, y 2, darnos cuenta que lo que estábamos haciendo no era una originación de crédito, sino una compraventa de un activo al descuento en copropiedad, que son las facturas, y en Colombia pues son títulos valores. Eso nos tomó un rato, aprender sobre normatividad mercantil, financiera, y entender cómo nunca tocar el dinero, que fue uno de los principios más grandes. Eso lo logramos en el 2016 cuando lanzamos la operación formal de crowdfunding. En ese momento empezamos a operar con PayU como un mecanismo de recaudo, en donde básicamente lo que hicimos fue permitir que las empresas vendieran sus facturas a inversionistas a través de la plataforma, y ellos pudieran pagar en su momento a través de PayU en ese momento, en donde muchas personas compraban una factura en copropiedad. Digamos, los tres comprábamos una factura de 3 millones de pesos, cada uno poniendo 1 millón de pesos, y nosotros nunca tocamos el dinero, sino que simplemente PayU realizaba ese many to one, recogiendo los recursos, y básicamente permitiéndonos cobrar una comisión de corretaje, que es a lo que nos dedicamos. Nosotros cobramos una comisión de corretaje como lo hace una comisionista de bolsa en el mercado bursátil. La diferencia es que además nosotros creábamos el marketplace para hacer que esto ocurriera. PayU recogía la plata de los tres, le giraba a la empresa y nos giraba la comisión que le cobrábamos, y a la vuelta su cliente, a los 90 días, 220 días, el plazo que fuera, pagaba a PayU, y PayU devolvía el capital más el rendimiento a los inversionistas a su propia cuenta bancaria, y nos permitía cobrarle una comisión al inversionista cuando le traemos la propuesta de valor. Todo eso nació, pero durante muchos años así, y digamos que varios retos pasaron en ese ejercicio. En ese ejercicio después estructuramos, hoy operamos ya no con PayU, desde el 2020 creo que ya no operamos con PayU. Hoy tenemos 2 fideicomisos, uno con Scandia Fiduciaria y otro con City Trust, que nos permiten pues además dar un carácter de ser bajo un administrador supervisado, en donde estos fideicomisos actúan ahora como las veces de la pasarela de pagos, y nos permiten pues generar un grado de institucionalidad para otros actores de fondeo, que ya les cuento un poquito también en qué estamos. Eso opera literalmente desde ese momento, y pues ha tenido varios challenges. Digamos que tuvimos 3 retos principales para poder volver esto un camino escalable completamente. El primero fue poder materializar la circulación de la factura electrónica como un título valor, y en eso trabajamos literalmente desde el 2017 hasta el 2020,
20 en esta norma, que es el decreto 1154 del 2020. Esta fue la materialización de la normatividad que habilita la circulación de la factura electrónica como título de valor en Colombia. Y en esto se logran dos cosas muy importantes. Esto no solamente desde nosotros, sino todo el mercado. Uno es, se creó un registro electrónico de facturación electrónica por parte de la DIAN, que se llama Radian, que esto es el custodio que garantiza la legítima propiedad de los tenedores de los títulos, así como un DCVAL lo hace con acciones o bonos en el mercado bursátil. Y dos, se habilitaron sistemas de negociación electrónica que son plataformas como Mesfix para poder conectar comprador con vendedor de facturas. Eso es muy importante porque eso básicamente profesionaliza dentro de la norma la actividad de lo que realizábamos, y hoy hay ya, no sé, fácilmente 10 o 15 plataformas en factoring. Ese fue un primer reto. ¿Por qué? Porque pues, lo que iba a permitir eliminar por completo el riesgo operacional de la operación y solo poder generar una oportunidad de riesgo-retorno en crédito de un activo alternativo, pues se podía materializar muy importante. Este decreto, digamos, se materializó a partir de una comisión intersectorial entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, debido a que desde que nace la ley de factura electrónica en el 2008 hasta el 2018, la circulación como título de valor no se materializa después de una década por una razón, y es que la factura es un título tributario que se norma y regula a través del Ministerio de Hacienda por la DIAN, y es un título comercial que se norma y regula a través del Ministerio de Comercio como un cheque al portador. Y el problema es que estas dos carteras no se hablaban. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una delegación en Silicon Valley, y sobre eso tuvimos la oportunidad de estar con Restrepo por una conversación sobre esto, en donde pues le contábamos el problema y la oportunidad perdida que va en ese propósito del que hablábamos, que es poder acelerar el financiamiento de la base empresarial. ¿Por qué? Porque el factoring tiene una ventaja muy loable, y es que no endeuda a las compañías, ¿no? Y el principio, pues sin duda, es un poquito es que pues una empresa cuando le vende a su cliente le paga 90 días, y durante esos 2, 3, 4 meses, pues él tiene que pagar salarios, materia prima, arriendos, y pues difícilmente una empresa nueva o pequeña tiene acceso a líneas de crédito, y lo que puede hacer es esa factura que le va a pagar su cliente, venderla hoy con un descuento, que es básicamente el retorno de la operación de factoring. Todo eso tiene un impacto muy, muy importante en la ecuación, en cómo esto tiene diferentes alcances, y cómo era muy importante poder materializar la factura electrónica como título de valor, dado que pues generaba la escalabilidad y el acceso al mercado, y se aperturan y se vuelve potente como un instrumento que no endeuda a las compañías, que es lo más importante. En eso Restrepo fue un champion de esta ecuación, donde se creó una comisión intersectorial entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, que pudo ayudar a gestionar la materialización de esa normatividad, y pues nosotros aportamos, no solo nosotros, sino desde todas las empresas del gremio, y bueno, esto estuvo involucrado actores desde la DIAN, el Ministerio de Comercio, los viceministerios técnicos, los bancos, los factores, y poder alinear los intereses para que esto sucediera. En segundo lugar, el proyecto de Mesfix. Felipe Tascón nos va a compartir por qué este decreto que hoy expedimos, el de la regulación de la factura electrónica como título de valor, facilita efectivamente la liquidez, y yo creo que algo muy importante, acerca a tener capacidad de financiación a la micro, la pequeña, la mediana empresa a través de la compra de esas facturas electrónicas ya convertidas en título de valor negociable y seguro. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque cuando la factura es física, pues tiene riesgos operacionales inherentes que se evitan por completo cuando es una factura electrónica. Y cuando se abre la factura electrónica, el mercado crece de manera exponencial. Esto lo ha vivido Chile, ya lo está viviendo México, y en general cualquier jurisdicción que ha apropiado la circulación de la factura como un instrumento, un security, pues se vuelve un instrumento muy potente como un activo de inversión alternativo con su riesgo-retorno, y pues permite el acceso a capital de trabajo a compañías sin tener que endeudarse. El ejemplo ganador en Latinoamérica es Chile, donde hoy el porcentaje de factoring sobre PIB está por encima del 16%.
Colombia está por debajo del 3% hoy. Y nosotros esperamos que Colombia pueda ser un mercado de más de 50 billones de dólares solo en factura electrónica en los próximos 5 a 10 años por concepto de la escalabilidad que propicia esto. Y eso fue pues uno de esos objetivos claves, puros y duros que trabajamos durante mucho tiempo, porque abre el mercado y permite que esto pues se gestione de manera electrónica sin riesgos operacionales y se pueda gestionar pues solamente el ofrecimiento del activo como un riesgo de crédito como tal. En ese ejercicio, el segundo reto fue un tema de pricing. En nuestro querido país tenemos un impuesto transaccional llamado 4 por mil, o comúnmente llamado 4 por mil, en realidad se llama gravamen a movimientos financieros. Y dentro de ese ejercicio, el problema que teníamos en su momento dentro de esta ecuación de poder proveer la ecuación con la pasarela de pagos es que cada vez que se giraba de un lado y de vuelta al otro había un 4 por mil. Y adicionalmente, cuando el inversionista invertía desde su cuenta bancaria, el banco también le debitaba un 4 por mil. Y un 4 por mil a 30 días es un 5% efectivo anual. Y teníamos 3. ¿Eso qué hacía? Hacía que inherentemente teníamos que trasladarle ese costo al que estaba buscando la financiación y hacérselo más costoso dentro de la operación, lo cual pues generaba un escenario de competencia, de anticompetencia, porque pues, las entidades financieras cuando desembolsan productos financieros no incurren en este impuesto. En eso también, dentro de esos retos, tomamos la bandera de ir y propiciar una normatividad para exentar de GMF las operaciones de factoring, compra o descuento de cartera, desde personas naturales o jurídicas. Y esta ponencia, pues nosotros hicimos la tarea en el Congreso con las bancadas y después, gracias como al goodwill que habíamos construido en el ejercicio normativo, pues propiciamos también como una bendición que esto tenía sentido por un ejercicio de competencia, porque el principio de factoring es que cualquier persona le puede financiar capital de trabajo a cualquier persona. Y eso terminó en que hoy, esto es una ley desde el 2020, cualquier persona puede abrir hasta 10 productos de ahorro e inversión, cuentas de ahorros, fondos de inversión colectivo, fondos de capital privado, encargos fiduciarios, etcétera, sin el GMF con esta operación. Y eso nos permitió pues trasladar toda esa operación a estos fideicomisos que actúan como esa pasarela de pagos con productos exentos. Y ahora, por ejemplo, pues nuestros inversionistas pueden abrir en línea fondos de inversión colectivos con Scandia para operar sin 4 por mil como si fuera desde su propia cuenta o un wallet, pero sin tener que incurrir en el impuesto producto de que son operaciones que están buscando ese financiamiento. El tercero, que fue, digamos, el tecnológico y grande, pues es onboarding, y en eso hemos trabajado muy duro y profundo en poder habilitar tecnologías de onboarding con estándar de entidad financiera, tanto para persona natural como para persona jurídica, y en ese ejercicio, pues hemos construido desde una firma electrónica propia, con plena autenticación e identificación biométrica. Cuando alguien se registra en la plataforma, lo primero que se encuentra es con nuestros contratos y para firmar esos contratos, pues nosotros le ofrecemos un esfero electrónico que tiene que crear, que se demora 1 a 2 minutos y en ese ejercicio hoy surte un proceso de autenticación e identificación, pues que ya es más común, ¿no? Por ejemplo, si el que está creando la cuenta no es el representante legal de la compañía, sino el gerente financiero o el contador, le pueda enviar el journey para que lo cree en 2 minutos y de esta forma garantizamos que el que está obligando a la empresa es efectivamente el representante legal. Esto hoy ya es más común, nosotros lo hacemos hace 4 años y medio y ustedes ven esto ya en productos como, no sé, Nequi, DaviPlata, Nubank, Rappi, pero ustedes ven productos de persona natural. Ustedes todavía no ven a ningún banco financiando una compañía por internet. Hoy todavía toca ir a la sucursal, poner la huella, la retina, la muestra de sangre, etcétera. Nosotros hacemos esto con estándar financiero para persona jurídica desde hace 4 años y medio. Fue parte de los retos y de las inversiones tecnológicas que hicimos durante mucho tiempo con mucho esfuerzo. Y esto nos permite tener esa esfera donde ya la persona con una contraseña firma estos contratos y con plena autenticación e identificación. Y a partir de aquí lo que hicimos fue sustituir el típico formulario del banco con la huella. Esto es la colilla con un hash, un QR, todo esto queda alojado en un sistema de gestión documental que sirve como prueba ante un juez. Y esto sustituye ese formulario del banco donde está
el conocimiento del cliente, LAFT, LAFTCA, etcétera, cualquier declaración y toda la información con una experiencia digital, y pues se reemplaza la firma y la huella con la firma electrónica y el reconocimiento biométrico. El segundo que creamos fue un scrapper con la DIAN. Creamos un mecanismo para poder acceder al RUT, la declaración de renta, la resolución de facturación. Entonces, en vez de pedir estos documentos, procesarlos, meterlos en un modelo de crédito de conocimiento del cliente, creamos un scrapper donde el usuario nos da la contraseña o se autentica con la contraseña de la DIAN, sea persona natural o jurídica. En 50 segundos nos conectamos y jalamos toda esta información y los documentos. El usuario recibe la declaración pura dentro de su perfil, y lo potente de esto es que tenemos la data de estos documentos como data estructurada lista para inyectar en un proceso de conocimiento del cliente sin tener que pasar por manos como tal. Detrás de esto, pues estamos conectados con cámaras de comercio, listas restrictivas, buros de crédito, etcétera, y lo que hicimos fue trabajar muy fuerte en poder hacer seamless este proceso, que seguimos todos los días invirtiendo en esta ecuación. Por supuesto, también invertimos en la típica integración de pagadores a partir de SAP, por ejemplo. Eso es lo que vería un proveedor de una empresa grande. Él puede acceder a sus facturas, selecciona con las que quiere operar, y las envía al mercado, se venden con el descuento para financiarse, y nosotros podemos generar el cambio de propiedad de la nueva forma de pago directamente dentro del ERP para una compañía grande, cuando tiene 1.000, 2.000 proveedores y cada uno de estos quiere vender una factura con un tercero diferente, pues esto es una carga operacional sustancial. Y ahorita lo que hacemos es poder alinear esto no solamente con sus políticas de cumplimiento, SagriLAF, SARLAF, etcétera, sino que le garantizamos que lo que está en Radian pues sirve, es lo que está en su sistema financiero. Y todo eso para mostrar básicamente que dentro del producto, básicamente una persona como ustedes y yo, pues puede acceder a un mercado después de surtir todo ese proceso de, de dar de alta al cliente, cumpliendo estándares de entidad financiera, para poder acceder a un mercado donde las empresas postulan sus cuentas por cobrar o sus cuentas por pagar para hacer operaciones de factoring y confirming, y pues personas naturales o jurídicas pueden encontrar una oferta donde esto es producción. Esto es lo que verían en este momento, diferentes oportunidades de cuentas por pagar o cuentas por pagar o por cobrar, de proveedores y clientes que buscan diferentes montos, ofrecen diferentes rentabilidades a diferentes plazos, y ustedes como inversionista pues pueden hacerse en todo o en parte de estas oportunidades. Por ejemplo, pues tenemos sectores, industrias de todos los tipos, ¿no? Retail, oil and gas, logística, farma, bueno, lo que se les ocurra. Y en ese ejercicio, pues ustedes pueden elegir hacer parte de estas operaciones de a pedazos, ¿no? Y digamos que lo potente del crowdfunding, que este no es el ejemplo porque tenemos una persona que compró esa operación sola, tenemos personas que tienen liquidez y pueden generar tickets mucho más grandes, pero el principio de esto es que una persona puede invertir en muchos pedazos de diferentes compañías con diferentes clientes, pagadores y emisores. Y, por ejemplo, si yo quisiera hacer parte de esta oportunidad que está en el mercado, que es esta de colechera, segundito que me sacó la plataforma, pues yo puedo invertir 1 millón acá, 2 millones acá, 5 millones acá, 10 millones acá, 5 millones acá, en diferentes compañías para poder acceder a diferentes riesgos, retornos de diferentes compañías y poder crear un portafolio de inversión para diversificar el riesgo. Entonces, si yo quisiera invertir, no sé, digamos, 5 millones de pesos en esta operación a un 28% efectivo anual, sé que en 111 días, después de nuestra comisión de corretaje, estaría teniendo una rentabilidad esperada de 375,000 pesos. Estos son bits reales de nuestros casi 6,000 inversionistas que dijeron, no, yo tengo 2.600.000, yo tengo 1.500.000, yo tengo 5, yo tengo 3, 4, 11, 12, y se van consiguiendo los recursos. Cada operación tiene una estructuración, puede ser con responsabilidad del proveedor, puede ser con avalistas. Hemos trabajado incluso con temas de garantías mobiliarias. Ahorita acabamos de estructurar una nueva que estamos tratando de sacar, que es poder tener la facturación futura de una compañía como fuente de pago. Y los inversionistas además pues pueden ver el récord de las compañías en la plataforma, cómo han operado, cuántas veces han operado. Entonces, por ejemplo, en el caso acá tenemos a Superfoods con Farmatodo, por ejemplo. Si yo quisiera ir con este riesgo-retorno,
puedo ver el récord de las compañías en la plataforma. Entonces, a Superfood los hemos financiado en 2.700 millones, de los cuales ya han pagado 2.200. Tienen 486 millones vigentes por pagar, no tienen ninguna operación en mora. Resumen de un balance, PIG, indicadores financieros, tanto del emisor como el pagador. Y pues uno como inversionista, lo potente de esto es que puedo crear un portafolio. ¿Con el objetivo de qué? De no poner todos los huevos en la misma canasta, para diversificar y poder tener pues no una concentración, un riesgo dentro de la ecuación. Nosotros dentro de este proceso pues hemos trabajado muchísimo en poder generar un instrumento, digamos que el producto per se para el inversionista termina siendo una plataforma de inversión alternativa, como una plataforma de trading, solo que en vez de tener activos alternativos como bonos o acciones, tipo, no sé, un Ameritrade o un eToro, o en Colombia alguien como TRI, pues se puede acceder básicamente a activos alternativos con un retorno fijo, esperado, y el riesgo de retorno de compañías a las cuales se les está apoyando como tal para poder generar su crecimiento y su capital de trabajo. En esto, pues, esgrimimos todos los tipos de riesgos que existen dentro de la operación, la concentración la cual se mitiga, pues, con la diversificación, los riesgos de créditos de qué significan, de modelo de negocio, de carácter, jurídicos, operativos, etcétera. Y, pues, en esto trabajamos todos los días para que esto ocurra, ¿no? Eso es un poquito como el resumen, perdón que me extendí un poquito, y para contarles rápidamente para dónde vamos, hoy estamos trabajando en abrir esa oportunidad a múltiples fuentes de fondeo, múltiples activos, y pues sin duda pues lo que se viene es una oportunidad bastante linda con la materialización de la factura electrónica como título valor, en donde pues los montos de fondeo pues son sustancialmente importantes, y hoy estamos empezando a trabajar con bancos, factores, fondos de capital institucionales, bueno, cualquier tipo de estructura de fondeo que nos permita atender diferentes segmentos de negocio, desde una pequeña empresa hasta un corporativo, en diferentes momentos de la economía, y pues que eso permita generar toda una oportunidad de crecimiento. Voy a parar ahí porque me extendí un poco, creo. No, pero fue súper interesante y lo que me queda es todo lo que has hecho como emprendedor para que tu empresa pueda no solo salir adelante, sino crecer, escalar y dar a todo el país una oportunidad de financiación distinta, ¿no? Has hablado con reguladores, con distintos players del mercado, unido a un montón de gente, que uno cuando empieza dice, no, eso no se puede, eso no está, eso en Colombia no funciona. Y has pasado muchos retos de eso no está, eso no se puede, eso no funciona. En Colombia está, por ejemplo, el 4 por mil, que lo hace imposible. Y es un mensaje también a los emprendedores de que uno nunca debe parar y nunca debe quedarse con el no, sino, ok, ¿cómo doy la vuelta? ¿Cómo consigo que vean, cómo logro que la gente vea la importancia de lo que estoy haciendo? Entonces, primero de todo, felicitaciones. Muy, muy chévere ver todo ese camino en una línea del tiempo tan corta, porque ya habíamos escuchado todo eso, pero es muy, muy interesante. Sí, y una cosa muy, muy valiosa también es que no solamente se abrió paso en ese bosque, digamos, o en esa selva que era Colombia en ese momento, sino que lo hizo operando también, ¿sí? Cuéntenos un poco cómo fue eso, o sea, porque es que usted nunca se paró diciendo, no, es que el pricing no me va a dar, sino que usted lo hizo operando, ¿sí? O no tengo la tecnología, no tengo todo este onboarding, pues hagamos el onboarding en Excel, seguramente era el principio, ¿no? O ¿cómo fue ese Sí, 2014, 2015 Creó en que el usted... avión en movimiento, Claro, como se es que dice. todo esto lo creó en movimiento, literal. O sea, se fue enfrentando a barreras que le daban, era la operación, no un business plan. Y eso también es muy valioso. ¿Cómo fueron esos Exceles al principio? ¿Cómo fueron esos gallos? Pues vea, yo creo que lo más importante es que, o sea, una idea de negocio no nace completamente formada, ¿no? Uno se va dando cuenta de por dónde están los problemas y las oportunidades. Por ejemplo, parte irónica de lo que me sucedía en algún momento de la historia era que uno de mis socios capitalistas importantes no creía que podía cambiar la ley para cambiar el 4 por mil. Y uno, con la terquedad de emprendedor, dice, ¿a qué sí puedo?
Nunca habíamos cambiado una ley, no soy abogado, pero pues es parte del ejercicio de ser emprendedor y de tomar ese avión en caída y construirlo para no estrellarse. Sin duda, pues, o sea, challenges todos, ¿no? O sea, desde, a ver, en el 2014 ni siquiera había un ecosistema de venture capital, si es que hoy hay algo, que hay bastante poco en Colombia. Digamos que es parte de lo que se ha tratado de cambiar la normatividad y la mayoría del fondeo hoy se toma por fuera para que llegue a Colombia. Pero sin duda, pues esos son parte de los retos, ¿no? Y esa falta de ecosistema fue uno de esos, digamos, creo que sufrimos un poco de time to market, como estábamos muy tempranos para la operación, pero eso construye también unas barreras de entrada que fortalecen la compañía, ¿no? Es decir, el hecho de los años y lo que uno puede ir construyendo, desde que uno empieza en ese Excel y empieza a hacer operaciones, literalmente cuando arrancamos esto, pues lo hacíamos con dinero propio, tarjetas de crédito, comprando cartera, hasta pues tener una plataforma completamente transaccional. Es una evolución, ¿no? Y es un tema que se aprende haciendo, básicamente. Esos retos, pues sin duda, van escalando y los problemas van creciendo. A medida que uno tiene equipo y que empieza a tener otro tipo de discusiones de cómo formalizar una compañía, etc. Sin duda, digamos, dos retos grandes, pues uno, por el lado de capital, durísimo, o sea, han habido momentos de levantamiento de capital muy duro, hoy es uno de ellos, por ejemplo, o sea, hoy estamos en ese downturn de mercado donde salir a levantar capitales, si no es una etapa temprana, es un reto astronómico, no por nosotros, sino por todos los emprendedores que están o que estamos, pues. Y, por ejemplo, parte de ese proceso de crear comunidad y propiciar que ese ecosistema llegara, pues fue la creación de la Asociación de FinTech y de poder promover una escala con sus verticales y que pues eso tiene mil retos dentro de esa estructura, pero permite generar una discusión generalizada desde el sector privado y bueno, es también parte como de ese propósito de crear, ¿no? Y es de mover la aguja y que ojalá que todo lo que uno hace al final le sirva a alguien que venga en camino para que pueda aprovechar sin tener que cortar la selva, sino que de pronto le toque la trocha y después el siguiente le toque la asfaltada, ¿no? Es parte como de este ejercicio. Eso por un lado. El segundo, los últimos 3 años fueron años súper complejos. Tuvimos los choques exógenos económicos fueron temas supremamente difíciles. Nunca habíamos tenido impactos en cartera, pues principalmente en pandemia con empresas de turismo, comercio, y después los paros nacionales, que fue pues un choque exógeno nacional. Pues de nuevo tenemos operaciones en retail, una famosa que tenemos por ahí que es Justo y Bueno. Y pues en todo ese ejercicio, pues sin duda son temas que nunca habíamos pasado. Nosotros teníamos un Crystal Default en el 2019 de menos del 1%, súper, súper lindo. Y obviamente cambia la economía y eso cambia las reglas de juego y en ese ejercicio pues nos toca crecer y madurar como ponerse los pantalones de ser de lo que es de los que viven los banqueros, que es pasar por esas crisis de la economía, etcétera. Y evidentemente, pues manejar clientes que no entienden por qué hay impactos en la cartera o cuando hay una crisis económica, como eso se ve reflejado. Y parte de esa comunicación es parte del reto, ¿no? Obviamente ha sido cero fácil, pero bueno, poco a poco se logran las cosas y es como se comunican, ¿no? Van Sí, llegando nuevos retos, pero de eso podemos entonces hablar y es, tú hablaste que ya no hay tanto riesgo operacional, ¿sí? Pero todavía hay un riesgo y siempre hay un riesgo cuando se invierte. ¿Cuáles Claro, son los riesgos de invertir en una factura, en el claro, digamos, crowdfunding? pues digamos, los riesgos, cada vez que si ustedes hacen la introducción a la plataforma, se van a esgrimir los riesgos de frente y el principio, yo creo que más potente en términos de riesgos que esto es un problema de fondo y creo que es público-privado, o sea, es un problema que creo que excede nuestra capacidad o recursos y es que eh, no hay mayor riesgo que no aprender a tomar riesgos controlados. Es decir, por ejemplo, si alguien tiene su plata parqueada en una cuenta de ahorros, su plata está perdiendo el 13% de valor cada año, solo por cuenta de la inflación. Promedio.
Y eso hace que si la persona no aprende a invertir y a manejar su capital para protegerlo y crecerlo, pues está condenado a disminuir su poder pues, de compra solo por la inflación. El hecho de tener que pasar por un proceso de aprendizaje de inversión es sustancialmente importante, porque si no se hace, pues la persona está condenada a perder dinero de todas formas. Eso, digamos que cuando yo lo veo como un problema grande, es algo gigante. O sea, es como, es un tema de educación, que es donde llega un punto muy importante. Mejor dicho, sueño el día en que sea obligatorio estudiar finanzas en el colegio. Eso Que sería es algo increíble. sustancialmente más importante que muchísimas materias y que la aplicabilidad lastimosamente que puede tener una ciencia como la física, que además creo que es súper potente el razonamiento científico y el approach a los problemas que enseña la física, pero siento que el 99% de las personas necesita más una instrumentación o una educación financiera para ahorrar, invertir y poder prosperar que muchas otras materias que sin duda son importantes, pero que hoy no es obligatorio. Entonces, es un problema, digamos, de fondo que excede el scope. Digamos que Medfix nace como con ese objeto de acelerar el financiamiento de la base empresarial y es lo que empuja ese tren. Pero del otro lado nos dimos cuenta que el mecanismo que estábamos utilizando tiene una oportunidad también gigante que pues necesita una relación público-privada para hacer que eso suceda. Y en ese ejercicio, cuando las personas aprenden a invertir, pues tienen que aprender a tomar riesgos y exposiciones. Y en ese ejercicio, pues los temas, los criterios de diversificación, etcétera, no hay ningún inversionista que no pierda plata aprendiendo a invertir. Y aún un inversionista profesional pierde plata, sea en facturas, sea en bonos, sea en acciones, sea en ETFs, sea en el mercado que quieran. Cualquier activo de inversión pues tiene un riesgo asociado y dentro de ese ejercicio parte de lo que nos dimos cuenta es que, oiga, tenemos que ayudar a generar esa conciencia y esa educación financiera porque esto es sustancialmente importante. Y ese proceso es un proceso difícil, ¿no? Porque las personas tienen que aprender a surtir un proceso de inversión, aprender lo que es el duelo de perder dinero invirtiendo, entender la exposición de lo que tienen que hacer y profesionalizar la actividad para poder proteger su patrimonio y saber hasta dónde tienen tolerancia al riesgo y hasta dónde quieren tener una inversión que les pueda traer una rentabilidad o no. Y en eso, pues, hemos visto millones de casos, ¿no? O sea, personas en cripto, en Bitcoin. Hoy lo que hay es un universo y Mesfix lo que hizo fue crear un activo alternativo de inversión con un retorno fijo esperado basado en el riesgo de crédito de las compañías con un mecanismo de diversificación que es ponerlo en diferentes compañías y donde las personas pues toman una decisión de inversión basada en la información que tienen en la plataforma y donde la encuentren, ¿no? Y eso es un poquito como el approach. Va a tocar que un socio en unos años le diga a que no puede cambiar el pensum de Colombia para que enseñen finanzas y salga a cambiarlo. Porque ese es uno de los retos que en el crowdfunding hemos sufrido todos, usted mucho más, por el tema de la factura y de este activo, pero pues es esa evangelización, ¿sí? Y digo usted mucho más porque usted tiene una evangelización literal de inversionistas, de si llega un chino y, ay, esta plataforma está muy chévere, solo me pide mi cédula y puse 1 millón acá y la empresa se quiebra, pues ese millón está muy difícil de recuperar, ¿sí? Y ahí usted como plataforma ya no alcanzó a educarlo para decir, oiga, ese millón tiene un riesgo y ya cuando lo pierde puede ser un problema. Entonces, claro, ese onboarding también de evangelización es parte fundamental, me imagino, de ustedes del día a día, ¿sí? Por ejemplo, como dijo, hoy tenemos los riesgos apenas salen, ¿sí? Pero puede que haya muchos usuarios que hagan skip, ¿sí? ¿Quién lee? No Sí. yo. Sí, hay que leer. Entonces, sí, eso es uno de los retos grandes y pues creo que se lo quiero comunicar más a la audiencia y es, entre más vayan conociendo el crowdfunding,
de esta modalidad de crowdfactoring, cuéntenlo, ¿sí? Háblenlo, cuenten cómo funciona, cuenten cómo es que de verdad opera, porque no es que como nosotros decimos en Baki, no es que usted cree la Baki y le llegó plata, ¿sí? O no es como ustedes, me imagino, dirán en Mesfix, no es que usted invierta y está garantizado 100% esa rentabilidad en ese tiempo, ¿sí? Claro. La gente tiene que saber eso. Hay un ejemplo muy, muy irónico y es que la gente, por ejemplo, por defecto la gente siente que la plata en el banco no tiene riesgo. Y eso no es cierto. Y hace No más un allá, mes vimos que no tanto. hace nada, y lo sé creo que es un socio de ustedes, ¿no? Sí, Pero sí. Alex tuvo ahí un cacharro. nuestro amigo Alex vivió de primera mano lo que era tener plata en un banco y que el banco se quebrara. Y eso la gente no lo entiende. O sea, la plata siempre tiene un riesgo asociado y el problema es que la persona, pues, tiene que tener conciencia de que tiene que aprender a tomar riesgos controlados para proteger ese riesgo inherente del mercado. Y sí, no es un proceso fácil. Obviamente, pues, se podrá imaginar las personas que no tienen el duelo de perder un dinero y que no quieren aceptarlo, sí, sin duda. Y parte de lo que hacemos sin duda todo el tiempo y la verdad es que no nos alcanzan los recursos porque Mesfix no se creó para generar educación financiera. Ahí me toca hacerle un guiño a otro amigo por allá, Yo otro iba a par de decir, hay amigos muchos emprendedores. Hay Tranqui. muchos. como Cristian Sí. o Freddy, que un guiño como, oigan, ¿qué tal si le echamos un poquito de candela a la parte financiera? Que yo sé que lo han hecho, pero es sustancialmente importante. Y hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, creamos contenido, creamos blogs, creamos educación, pero pues la verdad es que El somos un dashboard. emprendedor. El Claro, dashboard de claro. ustedes para que la gente pueda ver, sí, el objetivo es que vea toda esa, que los huevos no estén en la misma canasta. Eso está en el dashboard de ustedes. Sí, Claro. entonces, Es que en Y Mesfix se bueno, pues aprende haciendo, ¿sí? O sea, usted quiere aprender a invertir, usted lo puede aprender haciéndolo en Mesfix. Ojalá teniendo claros los riesgos porque, pues, para que estemos todos alineados. pero claro. yo diría que es un punto del crowdfunding, ¿no? Si tú te pones a pensar el crowdfunding de inversión, el crowdfunding regulado, como un todo, tiene el mismo reto, que es que la gente sí quiere invertir desde 200 pesos, desde 1.000 pesos, pero es gente que puede que nunca haya invertido en la vida, ¿sí? Y llega al crowdfunding a aprender y cabe a nosotros generar los espacios y también apoyarlos a que puedan aprender lo más rápido posible, ojalá sin perder plata, pero se sabe en el mundo financiero que uno aprende a invertir perdiendo, pero Sí, digamos que lastimosamente es un ejercicio que se aprende haciendo, ¿no? O sea, y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, yo me echó a hacer, cuando tenía 15 años, hice mis primeras inversiones en acciones. eh, y básicamente perdí dinero tratando de apalancarme y eso solo se aprende cuando uno siente el dolor. Y es parte del ejercicio. Y digamos que parte de lo que veo es cómo uno puede transmitir eso de una forma más acelerada y más barata y creo que parte del approach es que hay que trabajar muy insistentemente en la parte de educación que tiene que venir desde incluso la parte legislativa y de obligatoriedad de pensum y ese tipo de cosas para poder propiciar que las personas tengan desde una etapa temprana de su vida esa exposición para que puedan vivirlo y enfrentarlo cuando los montos sean mucho mayores, ¿no? Cuando estén creando un patrimonio mayor, porque pues, en la vida uno pues, si hace la tarea bien, pues normalmente tiene acceso a cada vez mejores ingresos en ese ejercicio a medida que tiene experiencia y ve oportunidades. Y por ejemplo, vean, algo que nos pasó dentro de todo ese ejercicio es que un miembro de junta preguntaba, pero venga, si ya tenemos un tamaño, ya podemos trabajar con bancos, ya podemos trabajar con fondos, ¿para qué queremos dejar ese crowdfunding? Y en el fondo hay un propósito muy loable y es que las personas antes no tenían cómo invertir 200.000 pesos por internet. Eso no pasaba. Y eso solo lo hacemos posible gracias a que este tipo de oportunidades existen.
Y sí, esto trae un ejercicio de educación y de, más dicho, desarrollo, dolores, bueno, en fin. Pero es parte del ejercicio, ¿no? Claro, y entre Sí, más masa, más impacto, mayor reto, ¿sí? Porque Claro. si usted está hablando así de personas que tienen un poder adquisitivo alto, o sea, que tienen una plata parqueada y aún así no tienen educación financiera, imagínese de ahí para abajo, ¿sí? Los que todavía no tienen plata parqueada la van a tener unos años, pero vienen de situaciones de educación mucho más precarias. eh, pues es un bonito reto, pero qué chévere que ustedes lo tengan en la mira, porque definitivamente va a ser mucho más el impacto si permite a la gente invertir desde 100.000 pesos que si le Claro. presta, que si le compra la factura a todas las empresas del país, por más pymes y todo, pues también sería muy loable y es muy loable, pero el impacto grande está en donde nosotros logremos impactar a la base de la pirámide, eh, pues haremos el impacto. yo tengo ¿Tú qué una piensas? pregunta acá perdón, que creo que sería una duda sobre Mesfix y es, ¿desde cuánto, va de dos lados, ¿no? ¿Desde cuánto puedo invertir en Mesfix? ¿Hasta cuánto? ¿Cuál es el mínimo y el máximo? Si hay máximo. Y si yo tengo una factura, ¿sí? Yo como emprendedor, ¿cuándo puedo entrar a venderla? Ok, en la primera, los mínimos dependen típicamente de ¿cómo se llama eso? Del maturity, del tiempo de vencimiento de una operación. Eh, digamos, hoy típicamente estamos en un promedio de 90 días, pero nosotros tenemos operaciones de 30 días o de 180 días. ¿De qué depende el mínimo? Que si yo tengo 1.000.000 de pesos y, digamos, lo pongo a hoy un 26% efectivo anual, que además, by the way, es una locura lo que uno accede hoy en retornos, son rentabilidades de equity con riesgo de deuda, que eso no va a durar mucho, by the way. Pues yo estaría teniendo un rendimiento de un 2% al mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si la operación dura 30 días, mi 1.000.000 de pesos está rentando 20.000 pesos, ¿cierto? Pero si la operación dura 180 días, mi 1.000.000 de pesos va a rentar en esos 6 meses, pues 120.000 pesos. ¿Qué pasa? Que hay unos costos mínimos de la operación transaccional, ¿no? Y donde trabajamos todos los días en tratar de disminuirlos. Hoy nosotros tenemos que cobrar mínimo 15.000 pesos para tener la garantía de la ida y vuelta de los recursos. Y le cobramos al inversionista 149 puntos básicos contra el pago de su operación, que también eso alinea los intereses. Nosotros no le cobramos al inversionista hasta que no le pagan. Y dentro de ese ejercicio, pues hay unos mínimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si la operación es a 30 días y me renta 20.000 pesos, pero te tengo que cobrar 20.000, pues de pronto no vale la pena. Y de pronto la vara tiene que estar sobre 2 millones. Pero si yo invierto 500.000 a 6 meses, pues sé que me voy a ganar 60.000 y 15.000 pesos de los 60.000, pues es mucho menos. Entonces, esa vara depende de esa longevidad. Hoy típicamente tenemos mínimos entre 200 a 400.000 pesos y depende de las operaciones. Eso en términos de inversión. El máximo, pues, macho, el ejercicio es el tamaño de las facturas. Ahorita, pues, estamos trabajando mucho también en generar una limitación digamos, al alcance patrimonial y de ingresos de las personas. Es algo que hemos venido también trabajando desde cómo proteger mucho también al inversionista y es cómo le limitamos la billetera, ¿no? Y es como parte de lo que creemos que debe ocurrir es que si una persona tiene un patrimonio de, no sé, 50 millones, 100 millones de pesos, pues que no los puede invertir todos, ¿no? Porque los está concentrando en un solo activo, a pesar de que puede diversificar en diferentes operaciones de factoring. Y en eso hemos estado trabajando, es un esfuerzo técnico sustancialmente grande, es algo que esperamos aplicar de aquí al próximo año. Y eso es ese tipo de mecanismos que uno dice, bueno, ¿cómo protegemos al inversionista de que no se le vaya la mano en la exposición y sus decisiones estén correlacionadas con su capacidad? Y eso va a limitar el tamaño, pero pues
¿De qué depende el tamaño? O sea, si hay ofertas por 1.000 millones de pesos, que es el caso, ahorita deben haber como 4.000 millones en el mercado, o sea, es una cifra sustancialmente grande. Entonces, pues no es común que alguien pueda barrer el mercado, porque además la persona va a propender por diversificar, ¿no? Entonces, eso es del lado del inversionista. Y del lado de la empresa, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros generamos un filtro. Digamos que parte de lo que, del espíritu de la plataforma es que pues somos una plataforma de medio, pero no de resultado. Es decir, nosotros nos encargamos que exista una relación comercial, verificamos que existan las facturas, verificamos que sean empresas legítimas, que sean obligaciones claras, expresas y exigibles. Y en ese ejercicio el riesgo de crédito es de quien lo toma, ¿no? Así como si alguien invierte en acciones de Apple, pues está asumiendo el riesgo de la acción de Apple, o si alguien invierte en acciones de Avianca, pues es un ejemplo que pasó, ¿no? Y si yo invertí en acciones de Avianca previo a la pandemia, pues duro, difícil, es parte de la ecuación, ¿no? Y por eso la diversificación es muy importante, tanto en activos como en multiplicidad de fuentes. Para el lado de las empresas, hacemos un barrido, un enclave macro, todo esto actúa como un filtro y un mínimo del estándar, pero pues el deber de análisis está en cabeza de los inversionistas, en donde nosotros tratamos de exponer toda la información disponible que tenemos acceso de una manera que no transmita riesgos de información para las compañías, pero también garantizando un filtro mínimo para las compañías, que exista una relación comercial, que esté vendiendo. No discriminamos sectores, no discriminamos tamaños, lo único que queremos es que pues exista un carácter de un empresario que pueda generar una credibilidad, que exista una relación comercial y que pueda salir al mercado. Definimos límites como si lo hiciera una entidad financiera con exposiciones y cupos, pero en realidad pues es un mercado que toma una decisión, ¿no? Y esos son los mínimos que cumplimos. Ese es el principio. En este crowdfunding entra un tercer agente que es raro en el resto. O sea, todos los otros crowdfundings, digamos, tenemos el creador de la campaña y el aportante de la campaña, ¿sí? Ya sea creador y backer, creador inversionista. Acá usted tiene un tercer agente y es quien debe la factura. A esa persona ustedes también la analizan, supongo, ¿sí? O sea, no solamente es el cliente de yo pongo mi factura, cómpremela, sino, ok, ¿quién en realidad va a pagar esa factura? A ese Claro. también hay que hacer un estudio. Claro, y digamos, eso depende del tipo de producto. Cuando yo hablo de factoring y confirming, me refiero a que el factoring es anticipar las ventas de una empresa que son pagadas a plazo y se venden con un descuento. Cuando yo digo confirming, es pagar y darle financiamiento de tiempo cuando necesito pagarle a un proveedor, por ejemplo, y no tengo el cash in hand. Nosotros podemos generar la operación de confirming mediante, pues básicamente, dar el plazo, y damos hasta 180 días. Son el mismo principio, solo que son inversos, pero si se dan cuenta los roles cambian, ¿no? En uno yo soy pagador, en el otro yo soy proveedor, y dependiendo de la operación, pues tenemos tipificaciones en las operaciones. Digamos que hoy en esta transición de la factura electrónica del Radian, es un proceso de adopción súper extraño. O sea, nosotros empezamos con la factura física, con papel, custodiábamos las facturas con un custodio profesional, bajo llave. Bueno, o sea, imagínense el tema como Claro, más en arcaico 2015, posible. 16. Como hacían en la Grecia antigua, casi. Pero era lo que tocaba hacer. Hay que guardar el papel, hay que guardar Era el un papel. papel. Digamos que obviamente propiciando que evolucione la factura electrónica y la circulación de la factura electrónica como título de valor, pues llega a su obligatoriedad. Eso ocurre entre el 2018 y el 2019, de grandes a microempresas. Y ya cuando la factura es obligatoria, pues automáticamente pues ya no hay papel, pero tiene otro reto, y es como toda esa normatividad, todo ese proceso que les mostré al comienzo, que es difícil y profundo porque requiere pues retos legislativos, normativos, técnicos, de conflictos, bueno, en fin. Pues la pregunta del millón es, yo cómo no, cuando yo tengo una factura electrónica, ¿cómo no la vendo dos veces? ¿Sí? ¿Cómo garantizo su unicidad? ¿Sí?
Es decir, que nadie la está duplicando y que nadie puede cometer un fraude, que esa es la virtud que tiene versus el papel, porque el papel por defecto tenía un mayor riesgo si uno permite un mecanismo de negociación. Y lo que se hizo fue emular lo que hace el mercado bursátil, ¿no? Que el mercado bursátil lo que hace es, eso pasa, las acciones son únicas y pues, digamos, la acción tal está a nombre de Nicolás y eso queda registrado en el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, queda registrado en Deceval, cuando Nicolás compra la acción de Ecopetrol o Raiza compra la acción de Bancolombia, ¿cierto? Eso mismo es el principio, pero en facturas. ¿Y quién lo está Crear centralizando? la DIAN es el administrador de este registro que se llama Radian, que fue el que está propiciándose todo el despegue de la evolución de la circulación, porque una vez uno garantiza la unicidad y la negociación electrónica, pues se vuelve hiperbarato, con cero riesgo operacional, toda la operación, y se vuelve súper atractivo como activo de inversión con riesgo de crédito, ¿no? Y eso es lo potente de esa normatividad, que cuando ya una empresa puede vender su factura desde cualquier parte del mundo en cualquier momento y cualquier persona se la puede comprar en cualquier momento, garantizando que esa transacción es legítima y única, pues no hay riesgo operacional. Ese Radian se lanzó el año pasado, se lanzó en julio 13 del 2022 y ha sido un proceso no solamente normativo, sino técnico, porque esto requería pues títulos con XML, es pura tecnología. Además, un actor como la DIAN tuvo que tener una adopción de materialización de tecnología que antes no materializaba y unas obligaciones que antes no tenía, y pues todos quisiéramos que fuera más rápido, pero pues son muchos retos que tocaba alinear. Hoy el Radian está empezando a operar de una manera, yo diría que tiene, ya no es un bebé, ya está con 12 años corriendo. Entonces, estamos en un proceso de maduración y lo que esperamos es que de aquí al próximo año eso sea tan potente que además lo que va a ocurrir es que no solo los bancos, sino los institucionales van a ver un mercado de 50 billones de dólares y van a decir, uy, yo quiero $1 billón de esa ecuación. Y ahí es cuando se vuelve realmente atractivo y se profundiza, y eso lo que genera es un impacto real en un acceso a financiamiento sin endeudar a las compañías. Y eso es lo potente de esto, ¿sí me entienden? Y ese es el propósito grande, profundo del que hablábamos. Es como cómo esto va a permitir la inclusión financiera de muchísimas empresas, normalmente pymes, sin tener que endeudarlas, porque lo bonito del factoring es que uno no agranda el balance de la compañía pidiendo un crédito, sino que simplemente se cambian asientos por liquidez y no genera endeudamiento. Entonces, es un tema profundamente de impacto, ¿no? Y se va a ver y se va a materializar en los próximos años. Tremendo. Y altamente financiero. O sea, sin duda, Claro. entre más se conozca, más conocimiento financiero vamos a tener nosotros como ciudadano del común, sin estar metido en ese mundo. Sí, no, a mí me gusta mucho y sigue el camino. A mí me gusta hablar mucho de ese camino, de cómo se puede empezar con un tipo de crowdfunding, pasar por varios tipos de crowdfunding durante la vida de un emprendedor, ¿no? Entonces yo pensaba ahora, ¿cómo un emprendedor puede lanzar su producto sin endeudarse? Uno puede usar la preventa de producto del crowdfunding, que por ejemplo tenemos en Baki. ¿Cómo puede seguir financiándose? Puede llegar al crowdfunding de acciones o de deuda y puede mantenerse financiando todo el tiempo, independiente de lo que pase con la deuda o con las acciones, por el crowdfunding y el confirming que decías. Entonces, el crowdfunding sí es una herramienta casi que 360 para el emprendedor, para que pueda recibir financiación, endeudándose o no, dando parte de su empresa o no, antes de entrar al mercado o después que ya está en el mercado. Entonces funciona como de esa forma global y general, y eso me parece muy interesante y que depende siempre del crowd. Si no tenemos una base de personas, si no tenemos gente dispuesta a apostar, a ayudar, a estar al lado de ese emprendedor, bueno, no vamos a tener
ninguno de esos tipos de crowdfunding, ¿no? Entonces, sí, eso me gusta bastante. ¿Se fue otra No, es vez? bien chévere. Creo que ya recuperamos a Nicolás. Ya no. Creo que él se fue. Él está con poca conexión, pero igual creo que hablamos, fue una conversación súper interesante que ya va llegando al final, ya vamos llegando a la hora que teníamos agendado y quería agradecerte muchísimo por estar acá. No sé si quieres hacer algún tipo de cierre, si tienes alguna información o algo que te faltó contar de Mesfix o de tu trayectoria que ha sido muy interesante. No, nada, yo la verdad espero que esto sirva para que haya cada vez más emprendimientos, ¿no? Y es parte del ejercicio, ¿no? Total. Digamos que uno lo que recoge como emprendedor son esa experiencia dura y profunda para tratar de ayudar a que más nuevos emprendedores tengan una oportunidad, ojalá cada vez más fácil, ¿no? Nunca es fácil. Y obviamente, es que, no me acuerdo ni cuántos, habían muchísimos emprendimientos en crowdfunding cuando empezamos, ¿no? O sea, cuando estaba la asociación Más de empezando. 10, más de 10. Mm, Yo me acuerdo de un WhatsApp que nosotros tenemos un grupo, no sé si te acuerdas, que nosotros mm. en 2016 hicimos un drive para que todos pusieran sus datos de mercado y el mercado era como muy chiquito. Era muy Claro, curioso, pero eran más de, ¿qué? 15, eran varias. Y quedamos y nosotros, ustedes y un par. sí, de acuerdo. Y bueno, es parte de, ¿no? de las estadísticas del emprendimiento como tal y de cómo uno intenta nunca rendirse, ¿no? Pero pues nada, yo creo que nada, muy chévere, chévere que estén haciendo esto para sensibilizar también esto, porque además lo difícil es cómo uno comunica un tema especializado de una forma fácil. Es un reto gigante y pues es parte de la oportunidad perdida y que pues al final obviamente esto tiene un propósito muy importante que es un acceso a una fuente de financiamiento alternativa que antes no existía en el mundo y que gracias a la tecnología pues se materializa, sea en deuda, sea en equity, sean activos como el factoring o sea pues en donaciones o en rewards, ¿no? Claro, claro, eso es. No, y acá estamos y la idea es seguir hablando. El próximo evento vamos a hablar con Afico, para que sepas. Y el último es con Colombia FinTech. Sí, entonces van a ser dos conversaciones también que van a cerrar esa conversación que tuvimos con muchas plataformas y ojalá más gente conozca esas herramientas y las puedas usar. Y bueno, ahí vamos conversando y viendo qué más podemos hacer para que cada vez más personas puedan usar el crowdfunding. Gracias, Listo. gracias de verdad, Felipe, y estamos siempre en contacto. Entonces vamos hablando. No, Nicolás se gracias, cayó, no pudo volver. gracias por la invitación. Bueno, que estén muy bien, nos vemos. Tú también. Estamos hablando. Chao, gracias a todos que nos vieron hoy y que nos van a ver con esa grabación. Un abrazo.